Con la llegada de los colonizadores europeos, las naciones indígenas originarias y afrobolivianas comenzaron a experimentar notables cambios en su sistema social. Más antes, mis abuelos nunca han conocido, no han estudiado, porque no tenían oportunidad de estudiar, entonces más que todo no era discriminado el indígena. Con la instauración del Estado republicano, las naciones indígenas, originarias y afrobolivianas continuaron siendo marginadas. No permitía pues los patrones que el camba que sepa opinar, así no, era el que hablaba el patrón, era eso, y el prohibido era contestarle porque le daban huasca, ¿no? Las naciones indígenas originarias y afrobolivianas, ante la marginación del sistema colonial y republicano, iniciaron un proceso de búsqueda por una educación con pertinencia cultural, plasmándose en hechos referentes como las escuelas clandestinas que dieron origen a la creación de la Escuela Normal de Warisata en la década de los 30, escuela fundada por el amauta aymara Avelino Siñani y el maestro mestizo Elizardo Pérez. Entonces planteé Elizardo Pérez tener un área escolar, ¿no? Tener campos de cultivo, ¿no? Campos deportivos y formar talleres, ¿no? Entonces el trabajo tenía que ser de una manera conjunta, de una manera de equipo, ¿no? De acuerdo a la situación, de la exigencia de la comunidad misma. La experiencia de Warisata se replicó en otros puntos de Bolivia. También contagiado un poco por la experiencia de la escuela de Warisata, se crean otras escuelas como la Rafael Peña en San Antonio del Parapetí, y bueno, hay otras también como en Casarabe, ¿no? En la parte de la Amazonía, y creo que son hitos que marcan el inicio de un despertar o de un nuevo camino, ¿no? De la población, de los habitantes de aquel lugar, para empezar también a estudiar un poco, ¿no? En 1955 se promulga el Código de la Educación Boliviana. A pesar de que se instalan escuelas en las comunidades indígenas, la educación buscaba castellanizar y eliminar todo vestigio cultural propio, política que reafirmaron los gobiernos de facto posteriormente. Siempre las lenguas originarias, culturas originarias estaban marginadas, excluidas, invisibilizadas, porque así lo mandaba el Código de la Educación del 55. La dictadura, si bien son régimen que establecen un orden, pero ese orden hace de que se produzca otro, ¿no? otras consecuencias, su efecto inmediato, y en este caso el efecto ha sido las organizaciones de las naciones indígenas. En 1987, la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG, plantea la aplicación de una educación intercultural bilingüe como la más apropiada para generar un desarrollo integral y con identidad para su pueblo. Sin educación no podríamos mejorar la producción. Esas fueron las palabras de nuestros líderes sabios en aquellos momentos, ¿no? Sin educación no podemos desarrollar una buena infraestructura, ¿no? No podemos recuperar nuestra tierra. No podríamos tener buena salud. Se había decidido allá, y con las comunidades se decidió, y la Asamblea del Pueblo Guaraní lo apoyó muy fuertemente, que tenía que tener otro tipo de educación. No esa educación que recibían regularmente, no, que tenía que ser a partir de la propia lengua, ¿no? Que tenía que ser una educación que servía para los problemas que ellos tenían. A su vez, en 1989, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUTCB, presenta al Cuarto Congreso Nacional de Educación su documento Hacia una educación intercultural y bilingüe, cuestionando el sistema educativo de discriminación y la negación de la identidad cultural y lingüística. Esta propuesta hacia una educación intercultural bilingüe nos muestra de que queremos una educación propia, ¿sí? En nuestra lengua, en nuestra cultura, y esto ya ha marcado cierta situación. En 1990, las naciones indígenas y originarias de Tierras Bajas protagonizaron la Marcha por el Territorio y la Dignidad. Esta marcha consolidó las reivindicaciones de las naciones indígenas y originarias. Ya dijimos, iremos. Si el gobierno no nos escucha, iremos, haremos una marcha por el territorio y la dignidad. Muestra a Bolivia y al mundo de que acá en nuestro país existen realmente pueblos diferentes que tienen su lengua y su cultura. Hasta ese año
mucha gente conocía por teoría y mucha gente inclusive ni siquiera sabía que existían estos pueblos. En 1992 se promulga el decreto 23036, que da paso a la aplicación de la educación intercultural bilingüe en las áreas quechua, aymara y guaraní, llegando en su fase de implementación a 118 escuelas. Realmente con la educación bilingüe hubo menos deserción, menos reprobados en los niños, ¿no? Había la parte afectiva, ¿no? Se incrementó porque el maestro que enseñaba a los niños era de su cultura, hablaba su idioma, ¿no? Entonces también las comunidades apoyaron mucho. Estas políticas educativas como proyectos estaban acompañados de la participación social. Ahí sí aparecieron. Esto ha ido mucho más allá todavía, porque hemos descubierto de esa manera las zonas cautivas, donde estaban nuestros hermanos empeonados. Dice, no, la IB, muchos dirigentes dicen, es una política de liberación. El éxito de la educación intercultural bilingüe fue tomado en la Ley 1565 de Reforma Educativa en 1994, pero perdiendo cualitativamente los aspectos fundamentales de la propuesta inicial. Nosotros antes hemos participado justamente en la reforma educativa, que en realidad no salió tal como habíamos planteado. En lo que falló mucho, de repente, no le quedaba mucho más remedio, fue que no logró entusiasmar a los profesores. Pero la culminación de esto ya en pleno desarrollo de la reforma educativa, y no fue el primer año ni el segundo, creo que se fundaron recién el año 97, 98, por ahí, esto llegó a cuajar en lo que se llamaron los CEPOS, Consejos Educativos de los Pueblos Originarios. Y esto fue una innovación excelente. El artículo 5 de la 1565 te dice que se reconoce a los consejos educativos de pueblos originarios, CEPOS, ¿no ve?, con facultades para formular políticas, velar por el cumplimiento de estas, ¿no ve?, principalmente de educación intercultural bilingüe. Este artículo 5, yo diría, es la puerta de ingreso a muchas cosas. Los consejos educativos de los pueblos originarios, CEPOS, son reconocidos formalmente en la Ley de Reforma Educativa como órganos de participación social en educación. Y en la actual ley Adelino Siñani Elizardo Pérez, son ratificados como instancias que formulan y desarrollan políticas educativas intraculturales, interculturales, plurilingües, comunitaria y productiva dentro del territorio nacional, con capacidad de decisión en lo técnico, político, económico y administrativo. Esa primera etapa, que correspondería del 97 más o menos hasta el 2000, es un periodo de organización. Los CEPOS comienzan ya a organizar su estructura administrativa, comienzan a organizar lo que serían las juntas distritales, las juntas nucleares y las juntas de unidades educativas. En esa primera instancia, la actividad cumplida por los consejos era su rol de asistir a las juntas escolares. Los CEPOS entran en una segunda fase que sería ya más de reflexión y elaboración de propuestas. Planteamos el ñandré, ¿no? Entender, pensar, recuperar y fortalecer nuestra cultura. Se ha ido perdiendo en muchos pueblos, tanto la lengua, tanto sus prácticas culturales, sus valores. Entonces ese fue un inicio para plantear una educación primero intracultural, dentro, ¿no? La intracultural es quererse uno mismo, valorarse uno mismo. Si yo me siento bien como guaraní, me siento orgulloso de ser guaraní, puedo respetar al otro. Estas ideas fueron recogidas por otros pueblos indígenas en todo el territorio nacional, que también a su vez hicieron congresos educativos.
que derivaron en congresos departamentales de educación. Estos congresos departamentales vieron la necesidad de concluir en un gran congreso nacional que exprese ya el sentir desde abajo de toda la visión que tienen las comunidades y los pueblos sobre lo que debe ser la educación en el país. En noviembre del 2004 se aprueba este proyecto en un gran Congreso Nacional de Educación en la que participan casi todos los pueblos indígenas originarios. Se recogió ya todas las propuestas de los 9 departamentos y de cada una de las naciones de pueblos indígenas originarios que tiene nuestro país. Y lo plasmaron en un librito con tapa verde bajo el nombre Educación Indígena Originaria. El libro verde se vino trabajando desde 97. Todo ese proceso ha costado mucho trabajo. Hemos participado todos los pueblos que representamos a los pueblos indígenas, ¿no? Esa ha sido nuestra propuesta que hemos llevado, nosotros hemos trabajado, he salido de las bases de las comunidades, hemos trabajado para poder llevar adelante esa propuesta y ser insertado en la nueva Constitución Política del Estado, todo lo que son nuestros derechos, ¿no? A partir de eso entonces prácticamente los pueblos indígenas se sintieron fortalecidos al tener un documento que planteaba el tipo de educación que se quería desde los pueblos indígenas. Pero gracias a Dios hemos logrado insertar nuestros derechos como pueblos indígenas en el tema de la Asamblea Constituyente, en el tema de la nueva Constitución. En educación tenemos como 22 artículos en el tema educativo y esos 22 artículos son propuestas de los pueblos indígenas, de los consejos educativos. Si hacemos una comparación en lo que se plantea en el libro verde y lo que se plantea, o sea, lo que se aprueba en la Constitución Política del Estado o lo que contiene la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez, podemos comprobar de que muchos de nuestros planteamientos están en la Constitución Política del Estado y están en la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez. En 2006 el gobierno crea una comisión para la redacción de este proyecto de ley, de una propuesta de ley, para reemplazar lo que era la ley de la reforma educativa. En esa instancia han sido convocados las organizaciones sociales y también los consejos educativos de pueblos originarios. Por primera vez los pueblos indígenas participan con propuesta propia. Cuando planteamos para el congreso que hubo del Congreso Educativo en Sucre, se plantea un poco en iniciar este proceso desde la intraculturalidad, es decir, desde el fortalecimiento mismo de su identidad cultural. Y también logramos que se apruebe ese anteproyecto de ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez, conocido ahora. Llevando adelante el tema educativo como una columna vertebral, pues va a ser un beneficio para las comunidades, va a ser una protección para los territorios, el cuidado del medio ambiente, ¿no?, el desarrollo de las culturas y más que todo también que acompañen todo este proceso políticas lingüísticas. Las sociedades occidentales tienen otras maneras de ver, de ser y de hacer. Y las sociedades indígenas tienen otras maneras de ver el mundo, otras maneras de pensar y otras maneras de ser. Para los indígenas, en gran medida, el pasado no está atrás y no está adelante, ¿no? En guaraní estamos diciendo Oretenondegua, ¿no? Nuestro adelante. Entonces mis abuelos no vienen detrás de mí, sino van delante de mí. Yo voy por detrás de ellos. Estas propuestas se concretizan en el currículum base de carácter intercultural y en el currículum regionalizado y diversificado de carácter intracultural. El currículum base que enseña los saberes universales comunes, que en todo el territorio plurinacional tiene que ser lo mismo, pero el currículo regionalizado es particularizado, ¿no? El currículo regionalizado es hacer una complementariedad de los saberes y conocimientos propios con los saberes y conocimientos que vienen de fuera de la cultura homogénea. Se aplica en un territorio determinado de una nación, ¿no? Que históricamente han estado en ese espacio. Trabajar en lo intracultural nos da lugar luego a la interculturalidad, que es a un diálogo horizontal entre culturas, comprendiéndonos, conociéndonos, ¿no? Para la construcción de los currículums regionalizados, los cepos iniciaron todo un proceso, comenzando por la sistematización de sus saberes y conocimientos y la territorialización de su educación.
se ha organizado la realización de talleres para que en esos talleres pudieran estar las personas más ancianas y desde luego las con mayor sabiduría, que nos puedan ayudar a recoger toda esta riqueza. Esto, por ejemplo, contiene los mapas hablantes que hicieron los propios pueblos, de cuál era la territorialidad ancestral, cómo era su forma de organización, cómo elegían sus autoridades, ¿no?, en lo que es territorialidad. Y saberes y conocimientos también incluye todos los procesos de transmisión de saberes que han tenido en estos pueblos, ¿no? Aquí nuestra propuesta está sintetizada en un libro que se llama Educación, Cosmovisión e Identidad. Los pueblos indígenas originarios y afrobolivianos plantean su propuesta curricular a partir del principio de dualidad o paridad en complementariedad. Tiene que haber este equilibrio entre estos dos, entre el elemento material, el elemento espiritual, y la autodeterminación pasa por ese lado, ¿no? Esa vida en comunidad donde estos dos elementos filosóficos fundamentales tienen que estar en equilibrio. En el currículo regionalizado se plantean dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual, que se complementan. Nuestro currículo se divide en un principio ordenador, que es la cosmovisión e identidad. De eso, la cosmovisión e identidad, tenemos dos ejes articuladores, que nosotros lo llamamos, que es la espiritualidad y la naturaleza. Y tenemos 4 campos del saber, y cada campo tiene sus respectivos materias. A veces huascutispi cuentan llahtapi causa kuskuna manallata ni hay profesional yoxingo teoría pi juango paiguna pisarrompi llankashango pisarrompi tukuy barruashango, pero en práctica mana cancho y profesional yoxispa entonces can chay tropiezos llankanangupa comunidades manringu chay maya changuchu arado hapita maya changuchu y mayanamanta tarpukun papa y mayanata planta con uxach maya changuchu, entonces canantian práctica charay 50% práctica, 50% una teoría can. Previa a la tercera fase, los consejos educativos realizaron diagnósticos sobre el estado de situación de la educación intercultural y bilingüe. Los resultados de estos estudios dieron paso a la forma de implementación de los currículums regionalizados. Sí, Llanquera está constituido por 2 años, entonces ahí está como chachabarme, ¿no? La dualidad del hombre y mujer, más o menos así está constituido Llanquera. Entonces por eso mismo hecho, entonces hemos escogido Llanquera para implementar el nuevo currículo. El CEPOIN, a través de lo que son los planes y programas, concretiza lo que es el llamado currículo regionalizado, que se habla ya desde el ministerio y que el CEPOIN, al igual que otros consejos, ya está poniendo en práctica. Por ejemplo, utilizaron el tema del achu, algo que es parte de la espiritualidad mojeña, pero lo han complementado con el tema del lenguaje, ¿no? Entonces estamos mostrando en el aula que es posible desarrollar el tema de lengua y de cultura. Aquí casi a esta altura hacen nido. Entonces, para que llueva, pero es aquí arriba. Para que un poco nomás va a llover este año, entonces aquí nomás. Cuando va a ser seco, entonces aquí abajo se hace Así son las cosas. La enseñanza, que haya una enseñanza donde puede identificar
la lengua y también la cultura. Entonces a partir de ahí planteamos la recuperación de nuestra identidad cultural desde el aula. Que se integren todos, padres de familias, alumnos, ¿no? Inclusive los abuelos y los sabios indígenas que existen, para que este trabajo sea, como dice quien, sea un trabajo hecho de todo y para todos, ¿no? Las naciones indígenas originarias y afrobolivianas plantearon otras propuestas para consolidar su proyecto educativo. Si uno quiere comenzar un nuevo proceso educativo desde abajo, también tiene que ir paralelamente el proceso de formación docente. El CEPOIN planteó el proyecto de creación de la unidad académica para formación docente. Se está empezando a formar nuevos profesores, ¿no? Y se espera también que estos profesores tomen el tema de la lengua, muy importante en el proceso de formación, al igual que toda la cultura. Lo que tenemos que hacer es dar las orientaciones necesarias al maestro para que pueda implementar adecuadamente los currículos, tanto el currículum base como el currículum regionalizado. Pero como es maestro, entonces también tiene que conocer la pedagogía que nace en las sociedades occidentales, pero también manejar lo que se llaman las pedagogías propias. Se ha estado elaborando un estudio sobre cómo se transmiten los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas de padres a hijos. ¿Cuál es el proceso, digamos, pedagógico que se observa en las culturas, pero propias, al margen de la escuela? Estamos en ese proceso de sistematización de nuestra pedagogía y eso volverlo algo didáctico. ¿Cómo podemos que esa pedagogía guaraní se vuelva didáctica y lo podamos transmitir en el aula, fuera del aula, con los padres que también aporten? Es necesario acudir al establecimiento y la realización permanente de investigaciones que nos permitan justamente ir recuperando en un proceso constante y creciente toda esta riqueza que la tenemos todavía ahí presente, que está dormida y que la tenemos que buscar para aprovecharla y volcarla en beneficio del desarrollo que necesita nuestro país y en las transformaciones que estamos viviendo. Hayamos trabajado exclusivamente para proponer una propuesta educativa solo para indígenas, yo creo que estaríamos divididos, la cual hoy eso no se demuestra y es por eso que hay mucha relación institucional, tanto con instituciones, organizaciones que trabajan en el área rural como las que trabajan en el área concentrada. Han estado elaborando, por ejemplo, la Ley de Derecho y Políticas Lingüísticas. Va orientado a establecer como un derecho que tienen todos los pueblos indígenas y la ciudadanía en general a aprender, digamos, una lengua originaria de este país. Para fortalecer, para recuperar, para desarrollar, para difundir estas lenguas, se están creando los institutos de lengua y cultura por cada pueblo indígena originario. Encuesta tentarupi are peruano buatu jiu teco había acá hoy ore cultura are ore koimi hoy ari peruana no bupujiu ne nye ari bupujiu mana ari chakmana tecu ari tapi yo me siento identificado por aquella propuesta de la nueva currícula de educación. Ore sona pe padres familiares que jareta uicuata co uicua son no solamente uicuata umacuatía umangueta, sino la práctica, no solamente teórica. Los profesores quienes estamos aquí tenemos esa vocación para poder trabajar. La esperanza está dada, pero nuestro empeño, nuestra capacidad profesional vamos a implementar, vamos a dar para que se dé esto en beneficio de los educandos. Ya con esta nueva currícula, ahorita nosotros estamos ya formando en el tercer año de formación que estamos haciendo a nivel de licenciatura, con un enfoque intercultural y plurilingüe, ¿no? Estas acciones encaminadas a la transformación de la educación
fueron y son trabajadas por los cepos en cada una de las naciones y pueblos indígenas originarios y afrobolivianos